¿Cómo ha sido la vuelta? Sabemos que has estado hace un rato ya en la ciudad. Quería comentarte por tus impresiones, básicamente, con esta muestra. Bueno, muy contento de estar acá en Río Cuarto. Aprovecho para agradecer la invitación a la sociedad rural, a la municipalidad, a los viejos amigos, a Gumer, no sé dónde anda, Gumercindo. Es un gran gusto para mí volver a Río Cuarto cada vez que vengo. Recién estaba diciendo con algunos de ustedes, la pena es que siempre vengo por un plazo muy cortito, tengo que quedarme más. Pero esta es la primera vez en la feria industrial, en la feria de otoño, así que es distinta de la de septiembre y me parece fantástico que aprovechen un predio tan potente como el predio de la sociedad rural y que se pueda canalizar a través de este predio toda la energía de los pequeños y medianos productores de la región sur de Córdoba, que son un gran motor y que, como veo, vienen con innovaciones. Recién estuve visitando el stand de los conejos y espero que eso vaya creciendo también. Y la verdad que para mí es un gran gusto estar cerca del productor que rema todos los días para llegar a fin de mes y que reinvierte lo que mucho o poco que tiene, porque su pasión es producir, ¿no? Así que esa es la cultura que creo que hay que extenderla a lo largo de toda Argentina, y también la cultura del diálogo. Me encantó la ceremonia de inauguración, donde estaban representadas todas las fuerzas, todos los niveles de gobierno, las distintas ideologías, los distintos sectores de nuestra sociedad, las fuerzas de seguridad, los sindicatos, los empresarios, todos reunidos alrededor de la misma mesa, con el Consejo Económico y Social de Río Cuarto, que funciona también. Me parece que la etapa que viene en Argentina va a requerir mucho de eso, de diálogo, de abnegación, de entender que el otro tiene algo distinto para aportar y en algunos casos mejor que lo que puedo aportar yo. Hasta que no tengamos esa actitud, nos vamos a ir tropezando siempre con la misma piedra, ¿no? Tenés mucho compromiso social, te veíamos que venís de Tucumán también, que tienen elecciones este próximo fin de semana recorriendo Argentina. ¿Hay una génesis familiar que te lleva a este nivel de compromiso con Argentina? Mira, es interesante la pregunta porque la respuesta es que sí lo hay. Mi abuelo, Fernando Pratgay, fue diputado nacional, antes fue diputado provincial y senador provincial en Tucumán, y después fue diputado nacional por la UCR. Y yo creo que hubiera sido seguramente gobernador de Tucumán si no fuese porque después vino la revolución de Perón, ¿no? Mi bisabuelo fue intendente de San Miguel de Tucumán 2 periodos, pero todo esto fue algo que en mi historia, en mi biología familiar, lo fui recabando solo. No había, hubo un cortocircuito en algún momento, como que no era algo que se fomentaba en mi familia a pesar de ese origen, ¿no? Y lo que se hereda no se roba, como bien sabemos. Así que recuerdo siempre el momento en que el viejo estaba que ahora se fue, hace 2 años, pero el día que yo asumí como diputado nacional, junto con Gumercindo, que ahí lo veo, él estaba en una de las bandejas del Congreso y bueno, se le mezcló todo, ¿no? Su viejo, su hijo. Hay cosas que no se pueden evitar y a mí me pasó eso, me agarró la política de manera inevitable y el compromiso social que siempre tuve, porque de chico en el colegio hacía la acción social que podía hacer, después tuvimos una fundación que fomentaba los microcréditos, pero realmente cuando uno ve realidades tan complejas como las de Argentina, mi conclusión, por lo menos, que vale lo que vale cualquier opinión personal, es que la única manera de transformar de manera definitiva la realidad es a través de la política, ¿no? Y creo que hay que animarse a hacerlo, hay que animarse a cruzar esa línea. A veces cuesta mucho los que están fuera de la política porque lo que ven dentro no es nada de lo que estén demasiado orgullosos. Pero bueno, hay que, como dice una de mis mentoras políticas, Elisa Carrió, hay que aprender a chapotear en el barro sin ensuciarse, ¿no? Y creo que de eso se trata. ¿Cómo fue ya nos vamos a meter de lleno en el tema político, pero ¿cómo fue tu formación académica? Bueno, yo estudié en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, me recibí de licenciado en Economía y después trabajé un par de años en una consultora, la consultora de Javier González Fraga.
que como ustedes saben es presidente del Banco Nación. Creo que la última vez que estuve en este auditorio estuvimos juntos con Javier en el 2015. Y después hice un posgrado en el exterior, en Filadelfia. Y bueno, después trabajé muchos años en el exterior y volví a Argentina para hacerme cargo del Banco Central, sin anestesia. Sí. Un paso muy interesante. ¿La política económica en Argentina genera confianza? ¿En estos momentos? Sí. Yo creo que ya llevamos, bueno, más de un año de desconfianza. Me parece que la manera de describir lo que está sucediendo hoy es desconfianza en las instituciones, temor por lo que va a venir, desconfianza en las autoridades, pero también en las autoridades que pueden ser. Y esto es lo que creo que exige de toda la dirigencia política un esfuerzo muy grande por dejar de lado la competencia más dura y tratar de buscar un encuentro, un lugar común donde todos podamos empezar a construir, ¿no? Me parece que cuando nos miran de afuera, pero también cuando nos miran de adentro, lo que dicen, bueno, es si están todo el tiempo peleándose y si cada gobierno nuevo que viene empieza de cero lo que hizo el otro, pónganse de acuerdo y recién después ahí los vamos a ver, ¿no? Yo creo que el gobierno pensó que esa desconfianza se resolvía con un gran programa con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que no hay ninguna duda de que hay un apoyo político muy grande al gobierno de Mauricio Macri, pero ese apoyo político de los grandes líderes hay que transformarlo en decisiones y medidas concretas que mejoren, digamos, la calidad de la gente de los argentinos y que mejoren la confianza de los argentinos. Y eso no es necesariamente lo que habitualmente ocurre con un programa con el Fondo Monetario, ¿no? Entonces estamos ahí a mitad camino. ¿Cómo se manejan las crisis económicas y cuál debiera ser el rol del Estado? Bueno, yo creo que, yo tengo la visión de que el Estado tiene que tener un rol preponderante y presente, tiene que ser un Estado ágil, no necesariamente grande, pero tiene que ser un Estado ágil porque es el que arbitra las desigualdades que existen por definición, por naturaleza, ¿no? No todos tenemos la misma biología, no todos tenemos la misma historia, y no es lo mismo nacer en un hogar que en otro hogar. Entonces, creo que el Estado es el que tiene que dejar jugar al mercado, pero después con reglas claras y suficientemente consensuadas, asegurarse que el resultado final de ese juego del mercado sea lo suficientemente equitativo como para que además haya un equilibrio social. Y me parece que parte de nuestro sub y baja en la historia ha tenido que ver con gobiernos que de golpe lo han agrandado mucho al Estado, gobiernos que después pensaron que achicándolo solamente se resolvía el problema. Y bueno, eso evidentemente no fue una buena solución. Claro. ¿El país consumió por encima del potencial de producción que tiene? Porque muchas veces se menciona esta cuestión. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que sí, durante mucho tiempo. El mejor termómetro de eso es lo que los economistas llamamos la cuenta corriente o el balance comercial. Y si durante todos los años es más lo que importamos que lo que exportamos, y lógicamente lo que estamos produciendo es una necesidad de divisas, ¿no? Y esa necesidad de divisas solamente se puede cubrir con la deuda externa, y ese ejercicio dura solamente un tiempo hasta que el que nos prestaba se da cuenta de que si nos sigue prestando no va a recuperar lo que nos prestó, ¿no? Por eso es tan importante la discusión de un programa de desarrollo, por eso es tan importante que Argentina ponga el foco de una vez por todas en el aparato productivo, en la matriz exportadora. Por eso es tan importante que desde el Estado, como me preguntabas vos, se apoye a los pequeños emprendimientos que el día de mañana pueden ser grandes si tienen esa muleta, y que haya una visión de largo plazo en la manera en que se van promocionando los distintos sectores, ¿no? Argentina tiene muchas potencialidades, pero no todas esas potencialidades se pueden llevar a la práctica de manera inmediata o en soledad. Entonces es muy importante ahí articular, y ahí es donde rescato lo de esta mañana, ¿no? Cuando están todas las fuerzas civiles y todas las fuerzas vivas de la sociedad integradas, involucradas en un diálogo genuino y en un diálogo sincero,
ahí es donde surgen las soluciones, ¿no? Creo que el problema es cuando llegan gobiernos que dicen yo la sé más que los que vinieron antes y lo puedo resolver solo, y creo que esa fórmula nunca tuvo resultado, ¿no? Claro, también pensaba para salir de estos ciclos económicos que habitualmente tenemos en Argentina, y lo vemos aquí en la charla con los industriales, de euforia y de crisis, ¿no? Que se repiten constantemente. Sí, yo creo que además en Argentina hemos probado muchas cosas, nos hemos enamorado de algunos atajos. Veía en estos días que surgió esta idea de una moneda común con el Mercosur. Me parece que hay otras urgencias, ¿no? Y está bien pensar en el mediano plazo, pero justo eso yo la verdad que primero me preocuparía por tener una moneda propia, sana, que funciona bien, que sea creíble, y recién después ir a lo otro, ¿no? Pero hay como esta tentación de que algún truco nos va a salvar, ¿no? No solamente el Mesías que nos puede salvar, sino, a ver, busquemos el truco que nos permita acortar la distancia. Yo creo que no existe ese truco, nos hemos dado cuenta. Me parece que tenemos suficientes capacidades como para no estar esperando al Mesías o al truco, y creo que simplemente lo que hay que hacer es poner esas capacidades en la práctica. Hay mucha creatividad en Argentina, hay mucha vocación y cultura de trabajo. Hay muchos sectores que pueden llegar a explotar. Lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en el sector de las nuevas tecnologías y del software, con una empresa como Mercado Libre, que ya tiene mayor tamaño y mayor nivel de ventas que empresas tan conocidas como Twitter, como Snapchat, ¿no? Y no es la única. De los 10 unicornios que hay en América Latina, 5 son de Argentina. Entonces se ve que en esa frontera de lo nuevo y de la tecnología y de la innovación nos va muy bien, y creo que eso nos permite pensar que quizás nos podemos saltear algunos pasos, no por atajos, sino porque si ponemos en valor todas esas potencialidades, bueno, podemos ir acortando algunos de los pasos que han tenido que atravesar otros países. Yo creo que esa ventaja la tenemos. Lo que a veces nos frena es que, bueno, cuando el Estado no está bien definido, el Estado le pisa la cabeza al que puede producir, ¿no? Quería hablar del fondo. Estuviste en la negociación también, pero te quería preguntar antes de eso, ¿cómo aplican las recetas, el fondo, para los países que le otorgan créditos? Bueno, el Fondo Monetario Internacional es una institución que reúne a casi 200 países, creo que son 190 y pico, que como ustedes saben nació hace mucho tiempo, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, que surgió como una especie de club de países que se iban a apoyar cuando alguno tuviera un problema, una cámara compensadora cuando algún país exportara menos de lo que necesitaba exportar para pagar sus importaciones. Era un momento en donde no existían movimientos de capital, entonces solamente los flujos comerciales definían la situación, y la idea del Fondo Monetario era cuando tenés que atravesar una situación transitoria de dificultad, estoy para ayudarte. Esa era la idea original. Después el mundo cambió dramáticamente. No son solamente los flujos de bienes y servicios, sino los flujos financieros los que afectan las cuentas de los países, y muchas veces los países quedan expuestos, como fue el caso de Argentina el año pasado, a esos movimientos abruptos y muy voluminosos de fondos. Entonces el Fondo Monetario Internacional empieza a cubrir aspectos para los cuales no estaba previsto, y como tiene un directorio donde están representados todos sus accionistas, que son los países miembros, entonces inexorablemente lo que tienen es una receta única o muy parecida a un solo molde para distintas situaciones, porque los directores tienen que aprobar y bueno, lo que están acostumbrados a aprobar es una receta más o menos parecida, ¿no? Y esto ha sido siempre la discusión cada vez que Argentina tuvo un acuerdo con el fondo, porque, a ver, si bien cada país tiene su idiosincrasia y demás, nosotros tenemos una historia económica bastante nutrida de fracasos, de altibajo, como dije antes, y eso hace que Argentina sea efectivamente un país muy particular.
A mí me tocó negociar con el Fondo Monetario cuando estaba en el Banco Central, hace ya varios años. En 2003, ¿no? En 2003. Claro. Y lo sufrí en carne propia porque cuando yo asumí a fines del 2002, mi primera reunión con el representante del Fondo Monetario Internacional, un inglés que se llama John Dodsworth, él me dice, no te preocupes, nos presentamos, dice, no te preocupes por la cuestión con el Banco Central, ya está bastante saldada, estamos más complicados con el Ministerio de Economía, en ese momento a cargo de Roberto Lavagna, y yo, bueno, lo saludé amablemente, pero después, obviamente, me metí a ver cómo era lo que había acordado mi predecesor. Y rápidamente me di cuenta que eso no lo iba a firmar nunca, porque era una receta para el fracaso. Una receta, nos pedían que achicáramos la cantidad de dinero un 30%, que cerráramos bancos, y yo tenía una visión muy distinta de lo que había que hacer. Entonces entramos en una discusión muy, muy fuerte. Era un momento complejo además porque Argentina, al no tener acuerdo con el fondo, estaba en la mala porque por acuerdos anteriores había que ir pagándole los compromisos anteriores. Y como ustedes se imaginarán, en el 2003 nos sobraban los recursos, los pocos que teníamos se los teníamos que ir pagando de vuelta al fondo. Entonces el principal interesado en cerrar un acuerdo era el gobierno nacional, pero nosotros en ese momento con Lavagna dijimos que no importa lo rápido que necesitemos el acuerdo, pero un mal acuerdo es una mala decisión. Y ahí empezamos a las trompadas hasta que llegamos a un acuerdo intermedio donde ellos nos dijeron, bueno, vamos a ver si lo que dicen ustedes se cumple y sirve. A los 3 meses, si no, reconsideramos. Y a los 3 meses, por suerte, tuvimos razón y nos sacamos de encima el fondo, ¿no? Y estamos hablando del año 2003. Nosotros en el año 2003, desde el Banco Central, incrementamos la cantidad de dinero un 30% y bajamos las tasas de interés al 1% anual, ¿no? Y ese año tuvimos inflación del 3,7%, o sea que se le quemaron todos los libros al fondo con nuestra estrategia. Y mirá lo que son las cosas. De hecho, en mi discusión yo usaba el ejemplo de Japón, ¿no? El ejemplo de Japón que los descolocaba por completo a los del fondo, pero yo veía muchas similitudes en ese momento y bueno, eso nos permitió salir. Y yo lo que creo entonces es que cuando uno va al fondo, va porque es un recurso de última instancia, pero eso no quiere decir que va al fondo entregado a firmar cualquier cosa. Me parece que parte de la responsabilidad del funcionario público es acordar lo que se puede cumplir y acordar lo que es mejor para todos los argentinos, ¿no? Y eso fue lo que nosotros hicimos en aquel momento. Si usted hubiese estado en este momento, ¿hubiese recurrido al fondo o no era necesario? ¿Cómo? No, a ver, no sé bien cómo se llega. Yo creo que es una mala noticia cuando llegás a esa decisión, ¿no? Yo no pude evaluar, porque no estaba adentro, si era inevitable. Sí creo que, habiendo tomado la decisión de ir al fondo, me parece que se podría haber negociado mejor y se podría haber negociado de otra manera, ¿no? Sin perjuicio de que son burócratas, son tipos duros y que era muy atractivo toda la plata que estaban ofreciendo, pero no lo digo yo, lo dijo hace poco la directora gerente del fondo, que subestimaron los desafíos que había en Argentina, ¿no? Y yo lo dije del primer día que se firmó el acuerdo con el fondo, que no era un programa que iba a fomentar el desarrollo, que iba a generar una fuerte caída en la actividad económica y que dudaba mucho de que fuera a resultar en una baja de la inflación, ¿no? Y lamentablemente en eso por lo menos acerté. Hay una historia que contaste hace poquito respecto a parte de la negociación, porque digo, tiene mucho de negociación, cuando llevaste a alguna misión del fondo a ver un partido de fútbol, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, cuando estábamos trabados en la negociación y no íbamos ni para atrás ni para adelante, porque ninguno quería aflojar, y yo pensaba de qué manera podíamos, bueno, desatar ese nudo y avanzar. Y un día caí en la cuenta de que todos los miembros de la misión del fondo eran futbolistas, porque había 2 ingleses, había un italiano y un colombiano, ¿no? Otra de las vueltas de la vida, el colombiano y el italiano habían sido compañeros míos en Filadelfia. Cosas inexplicables, ¿no?
jugábamos juntos al fútbol en el equipo de la universidad. Ellos no eran más grandes que yo, pero estaban años arriba mío. Y es un gran ejemplo de cómo el vínculo preexistente ayuda tanto, más allá de las funciones y más allá de que pueda haber distintos incentivos y distintos... Pero hablas de otra manera, tenés otro diálogo, ¿no? Y bueno, la cuestión es que se me ocurrió llevarlos a ver un partido al mejor estadio que existe en el mundo, que es la Bombonera. Claro. Y otra de las vueltas de la vida, ¿quién era el presidente de Boca en ese momento? Mauricio Macri. Boca Banfield fue, ¿no? Vos sabés que no me animo a decir ahora porque una vez que lo conté en televisión, después alguien me corrigió. Se me confunde si era Boca Banfield o Boca Talleres, la verdad. Pero yo creo que era Boca Banfield. Cuando vas fin de semana por medio a la Bombonera se te mezclan un poco los partidos, ¿viste? Y entonces lo llamé a Mauricio y le dije, tengo este problema, se me ocurrió esta idea, préstame un palco. Mauricio, presidente de Boca. Mauricio, presidente de Boca. Todo un tema, ¿no? Sí, claro. Y yo presidente del Banco Central. Y bueno, los llevé a los muchachos del fondo, que también era una logística complicada, ¿no? Porque entrábamos con los autos hasta el estacionamiento, pero bueno, estábamos a esto de la 12 y de la Barra Brava, ¿no? Entonces, si alguno se enteraba que en el auto estaban los del fondo, iba a ser un problema. Y sí, los tipos del fondo se quedaron todo el partido mirando la 12, prácticamente no miraron el campo de juego, y yo noté al lunes siguiente que había habido un clic, ¿viste? Y no sé hasta qué punto ayudó eso. Yo creo que sí, por esto que te digo de que a veces más allá de que estás del lado distinto del mostrador, somos todos seres humanos, ¿viste? Entonces tenés que encontrar por dónde podés conectar para desarticular ese nudo que te frena. A ver, te pasa en las relaciones personales, en la familia, ¿no? A veces te alejás de alguien y ni te acordás por qué te alejaste, ¿no? Entonces este fue como un disparador que bueno, nos permitió conectar desde otro lugar, y al poquito tiempo sí resolvimos firmamos el programa y quedaron atrás todas las enemistades, ¿no? ¿Cómo sale el partido? ¿No te acuerdas? De vuelta tengo miedo de decir cómo salió. El recuerdo que yo tengo es que salió 0-0 y que fue contra Banfield, pero después alguno en Twitter claro, te corrigen. Sí. Me corrigió que fue 3-1 claro. Y que no estaba seguro si Banfield, a Boca. No, Boquita. No, Boquita. Bueno, ¿cuál es la principal causa de inflación? Un tema tan complejo en Argentina, si es que hay una o son varias. No, son muchas, son varias. A ver, quedó demostrada en este último programa con el fondo que la emisión monetaria no es el único ni el más preponderante, ¿no? Llevamos casi un año, 9 meses de la cantidad de dinero constante en términos nominales, y la inflación no baja del 50% anual, ¿no? Entonces, evidentemente, para el que creía que esa era la única causa o la más importante, quedó demostrado que no es así, ¿no? De la misma manera que ya había quedado demostrado en el 2003, en esta discusión que yo les recordaba con el Fondo Monetario, donde nosotros emitimos 30% y bajamos la inflación del 40 al 4, ¿no? Lógicamente, hay muchas otras causas. Está la cuestión fiscal. Pero en el caso particular de Argentina hay causas que exceden lo económico y son más bien culturales, que tiene que ver con lo que los economistas llaman la inercia inflacionaria, las expectativas de inflación, lo que está de alguna manera en la mente de los argentinos, y es lo que hace que a veces la desconfianza a la que yo hacía referencia al principio, bueno, que los argentinos se saquen de encima los billetes porque no confían demasiado en las autoridades monetarias. Entonces, aunque no aumente la cantidad de dinero, aumenta el repudio de ese dinero, y eso provoca, a ver, ¿qué hacen los que no quieren tener los billetes encima? Salen a comprar bienes, ¿no? Y hoy lo que tenemos en Argentina es un fenómeno que se da muy pocas veces en la historia de los países, que es recesión con inflación, ¿no? Con alta inflación. En general, cuando uno sigue en Estados Unidos, Europa, están viendo si suben un cuarto de punto la tasa de interés, porque resulta que la inflación, en vez de ser 2%, fue 2,2% anual, ¿no? Y está la lógica de que si la economía crece muy rápido, entonces eso provoca inflación, y si desacelera, provoca una caída en la inflación. Bueno, en Argentina hoy tenemos los dos problemas. Tenemos una profunda recesión y una muy alta inflación.
Entonces es bastante obvio que esto no se resuelve solamente con argumentos técnicos, sino que esto requiere una solución política mucho más amplia, ¿no? Claro, iba a consultarte en esta consulta respecto a si la recesión es el peor resultado de la economía. Sí, yo creo que sí, no hay ninguna duda. O sea, la inflación ya de por sí hace mucho daño, pero el arma de destrucción masiva de una economía es la recesión, porque destruye el tejido social, porque destruye el empleo, porque afecta a todos en alguna dimensión. Cuando hay una recesión de magnitud, todos conocemos a alguien que perdió un empleo, todos nos ponemos mucho más cautelosos en nuestros gastos de consumo, en nuestros planes de inversión, y es como una rueda que va efectivamente comiendo el tejido social, ¿no? Hay un gran economista inglés, Keynes, que analizó esta psicología de masas de la recesión, y él fue el que proponía efectivamente que cuando la economía estaba en recesión había que darle un impulso fiscal y entonces suplantar la desconfianza del sector privado con el gasto público en infraestructura, lo que sea. Nosotros hoy ni siquiera tenemos esa posibilidad porque hay que corregir el déficit. Entonces es un desafío muy complejo, la realidad es que es un desafío muy complejo. El gobierno ha avanzado en estos 4 años, hay menos déficit, hay mayor equilibrio en las cuentas externas, hay un tipo de cambio más competitivo, hay tarifas que ya no están tan alejadas de la realidad, pero bueno, todavía hay muchos desafíos por delante y como dije al principio, yo creo que el próximo gobierno va a tener que hacer una gran convocatoria y creo que lo que quedó demostrado en estos 4 años es que no se pudo con la grieta quizás ayudó a ganar alguna elección, pero la grieta no te ayuda a gobernar, ¿no? Eso tiene que ver con generar confianza. ¿Cómo se genera confianza en Argentina? Y bueno, es muy difícil, la confianza se pierde muy rápido y se tarda mucho en recuperar, ¿no? Cuando uno, pensémoslo en lo personal, en lo familiar, o sea, cuando uno le falla a un amigo, hay que remar mucho después para que el amigo vuelva a creer, ¿no? Y Argentina tiene una historia larga de incumplimientos, de no haber sostenido las promesas, la palabra. Por eso era tan importante cuando nosotros asumimos, sabíamos que algunas de las promesas electorales nos iban a hacer más complicada la transición, como por ejemplo la eliminación de las retenciones a todos los productos con excepción de la soja. Algunos nos critican hoy por esa decisión, pero fue una promesa de campaña de las más importantes. Nosotros no podíamos llegar al gobierno y después decirle al sector agropecuario, miren, reconsideramos la situación y ahora no vamos a bajar las retenciones, ¿no? Y creo que eso ha sido un factor de este gobierno que en la medida de lo posible ha intentado siempre cumplir con las decisiones que dijo que iba a cumplir. Después los resultados dependen de otras cosas, ¿no? Pero si nosotros dijimos vamos a bajar las retenciones, creíamos que había que hacerlo, ¿no? Y esa es una manera de empezar a recuperar la confianza. Yo creo que en los primeros meses había mucha confianza en este gobierno, entre otras cosas porque se veía que las decisiones más complejas que habíamos prometido las íbamos cumpliendo. Después eso se fue perdiendo un poco. Yo creo que me parece que la gran distracción fue la elección del 2017, las elecciones de medio término, donde la decisión política fue sigamos peleándonos con un pasado que ya estaba dejando de existir realmente, con tal de ganar la elección de medio término. Y bueno, sí, se ganó la elección de medio término, pero a un costo muy grande que fue agrandar al monstruo que ya estaba convaleciente, ¿no? Se habla mucho de programas de unidad nacional. ¿Esto es factible, es posible, es realizable o es solamente una intención? Es imprescindible. Me parece que ni siquiera hay que preguntarse si se puede o si no se puede, si es factible. Es imprescindible porque, a ver, por empezar es lo único que no hemos probado, ¿no? Hemos probado de todo, hemos probado, bueno, todas las variantes posibles y no han funcionado. ¿Y cómo sería? Es la ¿Cómo parte de la pregunta que decía. Ver, yo creo que no es un papel de 10 puntos al que yo le ofrezco a la oposición y todos tienen que suscribir lugares comunes y generalidades que es muy difícil estar en contra, ¿no? Me parece que hay que pensarlo en términos de cómo funciona
un equipo y cómo funciona en un club. Yo cuando me incorporo a un club, no solamente estoy avalando las normas de convivencia del club, sino que también estoy comprometiéndome a hacer un aporte de ese club. Entonces la comisión directiva tiene integrantes de distintos lugares. Me parece que la lógica acá tendría que ser la misma. Si hay un acuerdo político suficientemente amplio, ese acuerdo político se tiene que materializar en un programa común, en una estrategia parlamentaria común y en un gabinete común, ¿no? Yo creo que Cambiemos fue una buena fuerza electoral que funcionó bastante bien en el Parlamento, pero que nunca terminó de ser una coalición de gobierno, porque eso no se reflejó suficientemente en el gabinete. Entonces, cuando están todos comprometidos, entonces sí es mucho más creíble este gran acuerdo político. Y el gran acuerdo político, si tenés la autoridad, hay que extenderlo a la dimensión de la sociedad civil con un gran acuerdo social, con empresarios y con sindicatos para que nadie saque los pies del plato, ¿no? Esto se hizo con la concertación en Chile, se ha hecho en España con la Moncloa, se ha hecho en Nueva Zelanda, se ha hecho en Australia. Australia lleva creo que 20 y pico de años creciendo año tras año, es el único país del mundo. Y bueno, no es el fin del mundo si cuando vienen las elecciones gana un partido dentro de la coalición que no es el partido que estaba gobernando, ¿no? Una cosa es la concertación, donde los partidos que la componen son todos integrantes de un equipo. Y otra cosa distinta es el consenso con lo que queda fuera de la concertación. Lo aclaro esto porque cuando yo voy a la televisión y digo hay que hacer un gran acuerdo nacional, enseguida me empiezan a decir te vendiste al kirchnerismo, querés meter a los chorros de vuelta adentro. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo hay que hacer una concertación lo suficientemente grande como para tener mayorías y después esa mayoría hay que extenderla incluso a aquellos con los que no nos llevamos ni queremos llevarnos, pero que son representativos de una fracción grande de la ciudadanía argentina, en los temas en los que podemos tener un acuerdo. Y me parece que esa es la manera de funcionar. No hay que tenerle miedo al diálogo, no hay que tenerle miedo al acuerdo, no hay que tenerle miedo a la discusión y no hay que entrar en una discusión pensando tengo que ganarle al otro. O sea, lo que tenemos que... Cuando uno discute debiera ser así, y esto es por lo menos la experiencia que tenemos con Gumer en la Cámara de Diputados. Con Gumersindo veníamos de espacios diferentes, pero siempre nos pusimos de acuerdo, ¿no? No solamente con él, sino con otros diputados de otro sector. Si la discusión la entendemos como un certamen deportivo donde le tengo que ganar al otro por goleada, bueno, lo estamos encarando mal, porque perdemos los dos. Respecto a esta cuestión, y me preguntaba por el tema de los precios en Argentina, es un tema bastante complejo. ¿Quién ordenaría hoy un acuerdo de precios? ¿Sindicatos, empresarios? No, obviamente que el ordenador siempre es el gobierno de turno, el gobierno nacional. Pero para eso tiene que tener la credibilidad que, como me preguntaste antes, fue perdiendo esa confianza en el último año. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que el gobierno que gane en diciembre va a tener que hacer esta convocatoria. La pregunta que nos podemos hacer es si hay algo que se pueda hacer antes, aún dentro de un panorama electoral y de una competencia electoral tan reñida y tan compleja, que dé la idea de que vamos a avanzar en esa dirección. Y yo la verdad que creo que sí, me parece que hay que hacer todo lo posible y hay que hacerlo lo antes posible. Y es más, creo que el espacio político que pueda demostrar suficiente amplitud va a ser el espacio político que va a tener mejores chances de imponerse en las próximas elecciones, ¿no? Hablando de las próximas elecciones y del dólar, ¿cómo se comportará el dólar, digo, de cara a lo que viene, a las próximas elecciones? La mejor respuesta que puedo dar es que no lo sé, ¿no? Es el termómetro de la confianza o de la desconfianza que hacíamos referencia antes, conjuntamente con las tasas de interés. No quiero dejar de mencionar el tema de las tasas de interés porque en la recorrida que hice hoy fueron varios los productores que se acercaron y me preguntaron, ¿no? Y efectivamente la decisión del gobierno ha sido planchar al dólar, pero al costo de una tasa de interés muy alta, ¿no? Entonces la frazada es corta, ¿no? Porque el gobierno cree que si bajo las tasas de interés para fomentar la producción se puede escapar el dólar y eso puede complicar
la contienda electoral. Bueno, esto es un ejemplo de cómo las cosas funcionan por las malas cuando hay desconfianza, ¿no? Si vos lograras recuperar la confianza, entre otras cosas dando la señal de que el próximo va a ser un gobierno de unidad, entonces eso te podría permitir bajar las tasas de interés sin que se te escape el dólar y mejorar un poco esta situación de frazada corta, ¿no? Pero bueno, además tenés la complejidad de que está el Fondo Monetario metido en el medio, y al Fondo Monetario hay que llevarlo cortito, ¿no? No hay que discutirlo de igual a igual. Y me parece que eso está faltándole a las autoridades económicas, no tengo ninguna duda, ¿no? Hace horas nada más, Duhovne y Peña mencionan que habrá mejoras por la estabilidad del dólar y la baja de inflación. ¿Qué opinión le merece eso? Me parece que hay que recorrer el país antes de jugarse con este tipo de pronósticos, ¿no? Creo que hay una franja muy grande de la sociedad que la está pasando mal, que le cuesta llegar a fin de mes. Creo que hay pequeños productores que les cuesta mucho pagar salarios, que les cuesta mucho afrontar el costo financiero. Y me parece que la principal preocupación es esa. No creo que para la mayoría de los argentinos la preocupación sea el dólar, honestamente. Me parece que la preocupación más grande es el empleo, la calidad del empleo, la actividad, y en eso creo que hay que trabajar más. En eso es donde digo que hay que hacerle frente al Fondo Monetario y que esto sea lo más parecido a un programa de desarrollo y lo menos parecido a un programa de ajuste, ¿no? ¿Cómo fue su relación con Marcos Peña? Bueno, yo era un ministro dentro del gabinete. Marcos Peña es jefe de gabinete, y en esa facultad era también coordinador en un momento bastante particular porque había que hacer muchas cosas y muy rápido. Y yo diría que las cosas más urgentes eran tan urgentes que las pudimos hacer sin demasiada discusión interna. La paradoja de la situación fue que cuando resolvimos los nudos más complejos en el desafío de segundo nivel, si se quiere, las cosas menos urgentes y menos complejas, empezaron a aparecer las rispideces de la coordinación, ¿no? Bueno, yo tenía bastante claro que eso iba a suceder, así que no me agarró por sorpresa. Y en algún punto estaba también la dificultad de... A ver, cuando te toca ser el bombero, tenés los dos riesgos. Si cortás mal el cable, bueno, explotaste vos. Y si cortás bien, bueno, podés provocar que alguno alrededor te empiece a mirar con algún recelo, ¿no? Y si cortaste 2 cables o 3 cables o 4 cables, ya estás jodido, ¿no? ¿Hay vice radical? ¿Se está definiendo? No lo sé, estoy fuera de esa discusión, estoy tratando de ayudar, estoy muy cerca, por supuesto, de los dirigentes radicales y de Lilita Carrió, y hablo con algunos miembros del gabinete que tienen la responsabilidad en lo político, pero más allá de la discusión política, creo que es una decisión que se va a tomar entre pocos, y mi expectativa es que en esa decisión vamos a ver el inicio, o si se quiere, vamos a poder entrever la voluntad que pueda tener el presidente Macri de hacer una cosa mucho más amplia en el próximo gobierno, ¿no? O sea, si fuera más allá del cariño que le tengo a Gabriela Michetti, me parece que en estos momentos lo que hay que dar es una señal de apertura, y en esa señal de apertura me parece que vamos a estar todos muy atentos a mirar. Yo siempre cito el ejemplo de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal tiene un vicegobernador radical. A veces nos olvidamos porque no lo vemos mucho a Daniel Salvador, pero es un vicegobernador radical. Tiene 2 o 3 peronistas en el gabinete. No ha tenido un solo problema con la legislatura provincial, a pesar de que está en la legislatura provincial, están los diputados de Massa, están los diputados K, que responden a Máximo Kirchner. Y bueno, evidentemente ella ha logrado hacer una cultura del acuerdo en silencio, y las cosas han funcionado muy bien en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que eso es lo que habría que tratar de replicar a nivel nacional. Eso es lo que el gobierno nacional debiera aprender de María Eugenia Vidal, ¿no? ¿Qué resultado le otorgó la convención radical que hace poco se realizó?
Yo creo que fue un gran ejercicio de cultura cívica y democrática. El Partido Radical, como ningún otro, me parece, por extensión, por alcance federal, por cultura y por historia, es el único que puede mostrar esos debates muy acalorados y después llegar a una síntesis en un documento que votó, creo que el 85% de los concejales, de los congresales. Lo que apareció en los medios era el grupito que insultaba al presidente o los discursos que fueron más combativos, pero en la práctica lo que sucedió fue que creo que fue el 90% de los congresales votaron por permanecer en Cambiemos, por ampliar la coalición de gobierno y por tener un debate político maduro respecto de cuál es la fórmula y cuál es el mecanismo para seleccionar esa fórmula. Y me parece que nadie tiene que tenerle miedo al debate, ¿no? En ese sentido creo que fue una gran lección de civilidad y es un gran recordatorio de que este verso de la nueva política, de que los que llegamos ahora somos mejor que los que estaban antes, y me parece que no ha funcionado, ¿no? Por eso agradezco que me hayas preguntado por mi tradición familiar, porque los que hemos tenido un abuelo diputado nacional tenemos algo para defender ahí también, ¿no? Y los que hemos estado en el Congreso, hoy durante todo el evento se me mencionaba como ex presidente del Banco Central y nada más. Bueno, yo también fui diputado nacional, fui ministro de Hacienda y rescato mucho en mi condición de ministro de Hacienda y Finanzas la experiencia previa en el Congreso de la Nación. Yo iba todas las semanas al Congreso, eran momentos donde, como ustedes saben, no teníamos mayoría y había leyes muy complejas y muy controvertidas que estábamos empujando y que íbamos a aprobar. En muchas de esas leyes tuvimos más votos opositores que oficialistas por una cuestión de que no teníamos suficientes bancas en ninguna de las dos cámaras y eso era el resultado de trabajar, rosquear, como dice Emilio Monzó, y yo me di cuenta que los 4 años que estuve en el Congreso de la Nación no fueron en vano y me di cuenta que cada vez que iba a testimoniar a la comisión o a donde fuera que me llamaran, cosa que hice cada vez que me llamaron, era muy distinto hacerlo como integrante de la casa, como nos llamamos los exdiputados, y no como un, digamos, extraño que llegaba desde otro lugar, ¿no? Me parece que te respetan de otro modo, conoces los mecanismos y bueno, me parece que para hacer política hay que conocer no solamente las ideas del otro, sino cuál es el móvil que tiene el otro, ¿no? Muchas veces alcanza con una palmada, con escuchar, y ese es, digamos, el punto de unión para encontrar un camino común, ¿no? La dinámica de estas charlas tiene que ver con hacerlas entre todos. Vamos a abrir un poquito el juego para que ustedes puedan consultar también, porque son disparadores lo que hicimos desde aquí. Hay muchísimas más consultas seguramente, también respetando los tiempos de Alfonso y agradeciéndole nuevamente la predisposición. Abrimos para que realicen 4 o 5 consultas, después la prensa va a tener la posibilidad de consultarles aquí en el sector izquierdo del escenario. Así que quien quiera realizar alguna pregunta, alguna consulta, lo puede hacer. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opina de los pedidos o de la necesidad de la reformulación de los acuerdos con el Fondo Monetario? Bueno, me parece que es apropiado, pero no creo que tenga que ser solamente una discusión financiera. Hasta ahora lo que veo de las distintas fuerzas políticas es que lo que dicen es, no, bueno, cuando seamos gobierno vamos a pedirle al fondo que extienda los plazos. Eso en la jerga del Fondo Monetario implica pasar de un programa a otro y ese programa, cuando tiene un plazo más largo, tiene condiciones más exigentes. Yo creo que lo que hay que discutir es no solamente los plazos, sino las condiciones. Si el programa, como lo reconoció la propia directora del fondo, no tuvo los resultados buscados, bueno, sería una mala decisión insistir con el mismo programa y con las mismas condiciones, ¿no? Pero para eso, como dije antes, es necesario tener autoridades económicas con volumen
político y con volumen técnico propio, ¿no? Y creo que ese es el ejercicio que habría que hacer. ¿Alguna otra consulta, Daniel? Bueno, Alfonso, por supuesto, agradecido por la charla. Gracias. Lo mío quizás sea una inquietud personal, independientemente de las... Estás muy elegante, hay que decir, con corbata. Es un traje que me lo puse creo que para el bautismo de mi hija, que ya tiene... independientemente de aprovecharte del punto de vista técnico y tu, por supuesto, experiencia, una intriga que tengo respecto, por supuesto, a tu desempeño en aspectos económicos, pero con un respaldo y con un ámbito y con presidentes de turno de distinto color político, ¿no es cierto? O sea, tus gestiones estuvieron en parte en el gobierno de Duhalde, parte del gobierno de Kirchner y parte del gobierno de Macri, ¿no es cierto? ¿Cómo se resuelven esas cuestiones en función de tus conceptos y por ejemplo, cuando yo te escuchaba que negociaste con el fondo, con ese ímpetu y demás, ¿tiene que ver mucho el respaldo político en esas decisiones? Es una muy buena pregunta. A ver, depende del momento y de las circunstancias. Y para darle un poco de contexto a tu pregunta, a mí me nombró Duhalde en un momento muy particular, hacia fines del 2002, cuando la cosa estaba lejos de ser resuelta. Yo lo contaba en algún programa de televisión hace poco. Duhalde me ofreció el cargo sin conocerme. Yo fui a verlo a Olivos y la primera vez que lo vi fue el día que me ofreció el cargo. Y como el mandato del presidente del Banco Central es un mandato que está fijo en el tiempo, independientemente de quién sea el presidente de la República, y como la Carta Orgánica dice, no siempre se cumple esto, pero dice que el Banco Central, las autoridades del Banco Central son independientes del Poder Ejecutivo, deben dar cuentas y responder ante el Congreso de la Nación, pero son independientes del Poder Ejecutivo para que el presidente no tenga injerencia en cuestiones tan importantes como la estabilidad de la moneda y la estabilidad del sistema financiero. Cuando llegó el final de mi mandato, que yo estaba en realidad terminando el mandato de otros que habían intentado sin éxito terminarlo, es un mandato de 6 años, yo agarré los últimos 2. Ya había cambiado el presidente era Kirchner me ofreció seguir por un mandato más y yo le dije que no, ¿no? Y cuando tengo la oportunidad aclaro esto, porque a mí ni me nombró ni me echó Kirchner. No todos pueden decir lo mismo, ¿no? Inclusive hablando de candidatos a presidente o más de un candidato a presidente. Distinto es después en mi condición de ministro de Economía, porque en mi condición de ministro de Economía era miembro de la coalición de gobierno, había una pertenencia política y más allá de las cuestiones de gestión y de funcionamiento que me preguntaba Ezequiel antes, por supuesto había una convivencia política y una pertenencia de la cual yo no quería ser independiente, era parte, ¿no? En el Banco Central, bueno, la independencia te protege de esas presiones y yo me pude manejar con absoluta independencia. Y la realidad es que ni Duhalde ni Kirchner siquiera intentaron. Las únicas veces que lo intentaron vieron cuál era la respuesta y entonces no lo intentaron más, ¿no? Y creo que habría que recuperar esa cultura de independencia del Banco Central. Yo esto lo digo cuando tengo la oportunidad. El gobierno ofreció estos 10 puntos para acordar con la oposición. El segundo de esos 10 puntos es un Banco Central independiente, pero me parece que el gobierno todavía no tomó nota que por primera vez en la historia cada integrante del directorio, los 10 integrantes del directorio están a tiro de decreto, porque no tienen acuerdo del Senado, ¿no? Es muy difícil ser independiente de aquel que te puede echar y que tiene la lapicera y tiene la facultad para echarte, ¿no? Entonces yo creo que si el gobierno, esto sería otro gesto también hacia la amplitud y hacia lo que me preguntabas antes, Ezequiel, si realmente el gobierno cree en serio en un acuerdo político, miren qué fácil sería empezar por ahí. Tomemos el punto 2 de la plataforma que usted le ofreció a la oposición y mande 10 pliegos al Senado de la Nación para que se debata en el Senado
y para que surja de ese debate una composición del directorio del Banco Central que refleje las distintas fuerzas políticas. Esto podría ser una manera de hacerlo, ¿no? Me sorprende que no se les haya ocurrido todavía en el gobierno y aprovecho la pregunta para recordarles que puede ser una buena idea, ¿no? Porque ahí es donde, a ver, yo les decía, Duhalde a mí me nombró como presidente sabiendo que mi mandato lo excedía a él, porque él ya había llamado a elecciones y no iba a ser candidato, ¿no? Qué actitud tan diferente, ¿no? Me parece que esas son las actitudes que tenemos que resaltar y que en la búsqueda de, lo que me preguntabas Ezequiel, ¿cómo se recupera la confianza? Bueno, cuanto mayor es la pérdida de confianza, mayor es el gesto que hay que hacer y hay que bueno, hacer un sobregesto para que eso se cumpla. Bueno, este podría ser un camino para hacerlo, ¿no? Está bueno. ¿Alguna otra pregunta más? Allá. ¿Dónde está el micrófono? ¿Acá? Sí, adelante. Vamos. Sí, bueno, Alfonso, siguiendo con la temática del Banco Central, creo que tiene usted la suficiente autoridad para poder opinar en este tema porque ha ejercido el cargo. Yo escucho muchas vertientes y opiniones de economistas que sugieren una desaparición del Banco Central en la Argentina. ¿Qué pasaría desde su óptica si el Banco Central desaparece en Argentina? Bueno, ya desapareció durante los 90, ¿no? La convertibilidad era lo más parecido a la desaparición del Banco Central, porque lo único que tenía que hacer el Banco Central era transformar un peso en dólares o un dólar en pesos según el lado del mostrador que tuviera, ¿no? En las operaciones cambiarias. Y la verdad que ya vimos qué pasó con eso. Funcionó durante un tiempo hasta que dejó de funcionar. Yo creo que nadie renuncia a un instrumento tan importante de la política económica de manera gratis y no son muchos los instrumentos que tenemos y por lo tanto yo creo que en vez de decidir que no funciona hay que hacerlo funcionar, ¿no? Y creo que a ver, todos los países del mundo tienen un banco central, no estamos inventando nada nuevo y creo que el simplismo de decir, bueno, es un poco lo que yo le decía antes del truco, a ver, ¿cómo podemos hacer para resolver esto mágicamente? Bueno, cerremos el Banco Central. No, señores, esa solución no va a funcionar. Vayamos por el camino más seguro, quizás más doloroso o que cuesta más arremangarse, que es el del acuerdo, el de los consensos, ¿no? Eliminar el Banco Central no veo cómo puede ser una solución. Próxima pregunta. Y perdón, esto vemos mucho, perdón que insista, vemos también que hay un sector que está muy proclive a ofrecer soluciones sin haber tenido ninguna experiencia ni tener la más mínima fundamentación para esa solución, ¿no? Aprovechan el río revuelto de que las cosas no andan bien, dicen, bueno, vayamos o con el Mesías o con la varita mágica, me parece que nos merecemos algo mejor, ¿no? Bueno, buenas tardes. La consulta es la siguiente, es decir, ¿qué tan corta es la frazada que tiene la Argentina para una eventual devaluación y qué expectativa tenemos de eso? Digamos, haciendo un análisis casi pesimista de la situación a futuro. Bueno, a ver, es tan corta como el valor de la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés está un poquito debajo del 70% para el papel del Banco Central, el 50% en plazo fijo. Estas son tasas que se van renovando ya sea semanal o mensualmente, dependiendo del contrato. Entonces, la tasa efectiva es mucho más alta. Cuando la comparamos con la inflación es mucho más. Entonces, en términos reales, son tasas muy, muy altas en términos reales. Esto, por supuesto, es un freno notable a la producción. Yo conozco algunos casos en el último programa que ofreció el gobierno de préstamos a tasa subsidiada para las pymes. Conozco más casos de pymes que lo tomaron para colocarse a tasa que para invertir en una máquina. Entonces, es bastante obvio que la tasa real en estos momentos es excesivamente alta para el funcionamiento del aparato productivo y esa es una medida de lo corta que es la frazada, ¿no? Y me parece que ese es el camino que hay que mirar. El gobierno en estos momentos, de cara a las elecciones, lo que dice es
que no suba el dólar, ¿no? Pero bueno, lo que hay que ver es hasta qué punto la medicina... Últimas 2 consultas. Sí, yo tengo 2 preguntas. Una tiene que ver con si es posible construir alguna salida a la falla de coordinación entre la autoridad económica y la autoridad monetaria, ¿no? Porque la absoluta independencia también genera problemas. Yo me acuerdo cuando usted fue ministro de Economía, había tironeos permanentes con la autoridad del Banco Central. Hay países que tienen memorándum de tasa de inflación, entre acuerdos entre ministros y en qué medida no se puede pensar otras salidas más que la independencia absoluta, que en definitiva tampoco ha terminado de funcionar tan bien. Y por otro lado, si tienen alguna idea de cómo reestructuramos el problema de las LELIQ, ¿no? Y la mirada de una base monetaria amplia y no solo de la base simple. Digo, soy medio ochentosa con lo de la base amplia, ¿no? Pero sigue siendo un problema. Esperemos que la solución no sea ochentosa, entonces. No, respecto de la primera parte, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso yo me tomo muy... a veces hablo despacio porque elijo cada palabra. Y cuando hablé antes de independencia del Banco Central, lo dije muy claramente, independencia del Poder Ejecutivo, pero no del Congreso de la Nación. Esto va a sonar muy aburrido, pero aprovecho la pregunta para explicarlo. ¿De dónde viene la independencia institucional del Banco Central? De la facultad delegada que le otorgó el Congreso de la Nación. En la Constitución Nacional hay un artículo que dice que es el Congreso de la Nación el que tiene la facultad de ordenar la moneda. Algo por el estilo, dice el inciso, lo debiera recordar, pero bueno, ahora se me escapó. Imagínense si 257 diputados tienen que ponerse de acuerdo en dónde va a estar la tasa de interés, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, se delegó esa facultad a través de la Carta Orgánica del Banco Central, de manera tal de que el Banco Central es un apéndice del Congreso de la Nación y en virtud de la independencia de los 3 poderes es que el Banco Central es independiente, ¿no? Pero nunca se interpreta que la independencia es absoluta. Y aún en el marco de la Carta Orgánica, como bien decís vos, es necesario cierta coordinación. No vale decir soy independiente y entonces hago lo que se me da la gana. De cualquier manera no se puede hacer lo que se da la gana porque hay un artículo de la Carta Orgánica que dice que si el directorio no cumple con los objetivos es materia de remoción, que nunca se cumple. Bueno, eso es otra cuestión, ¿no? En el último tiempo había mucha materia de remoción, como se imaginan, y no sucedió. Pero aún sorteando todas estas cuestiones, me parece que cuando se habla de independencia del Banco Central, nos referimos a independencia en los instrumentos, no en los objetivos. Los objetivos son una decisión política. Es el Poder Ejecutivo a través del Ministro de Economía, que es el que trabaja para el Presidente de la Nación, el que fija los objetivos. Y después el Banco Central, con independencia del manejo de sus instrumentos, elige de qué manera cumplir con esos objetivos. Pero no vale tener los instrumentos y además fijarte el objetivo, porque entonces así cumplimos todos, ¿no? Eso debiera estar, coincido con vos, debiera estar suficientemente normado e institucionalizado, y quizás eso pueda ser una fuente de discusión legislativa mayor. A mí me tocó, ya que me preguntabas, a mí me tocó estar de los dos lados. O sea, yo tuve estas disputas como ministro y tuve las disputas también como presidente del Banco Central. Y lo que veo es que hay muchas veces, a ver, por ejemplo, con Roberto Lavagna yo no tenía prácticamente ninguna diferencia de criterio ni ideológico, pero había una cosa personal, ¿no? Con Federico Sturzenegger era exactamente al revés, tenía una muy buena relación personal, pero prácticamente ninguna coincidencia en lo técnico, ¿no? Y bueno, coincido en que habría que definir la norma de manera tal de que la independencia sea compatible con la coordinación.
Me parece que eso puede suceder, como yo le dije antes, si el ministro de Economía fija la meta, entonces ya está, el Banco Central no fija la meta, hace lo que tiene que hacer. Pero eso no está escrito en ningún lado, entonces sería bueno escribirlo, ¿no? Última pregunta. El señor por allá había pedido el micrófono allá. Gracias. ¿Está abierto? Primero agradecerle sus palabras y su sabiduría. Gracias. Y siendo miembro del gobierno en su momento, ¿qué le faltó al presidente Macri para evitar la crisis de hace un año atrás aproximadamente? Bueno, es una pregunta bastante compleja. Yo creo que lo que faltó faltó mayor apertura política. Esto yo lo he explicado todas las veces que pude. Y faltó tener un diagnóstico más fino, ¿no? Me parece que la primera reacción del gobierno cuando empezaron los temblores en abril del año pasado fue creer que no existía el problema que sí existía, que era un gran desequilibrio comercial sobre todo, ¿no? Y entonces hubo una primera reacción que fue salir a vender dólares para evitar que subiera el dólar, cuando en realidad el dólar era la fiebre que demostraba que había un problema mayor, ¿no? El problema mayor era el desequilibrio entre las exportaciones y las importaciones. Y creo que eso viene de algo que yo expliqué antes, que ausente la pata heterodoxa del programa, que era un gran acuerdo social, entonces se interpretó que había una sola bala de plata para bajar la inflación, que era la tasa de interés. Y todas las veces que usamos la tasa de interés en Argentina para frenar los precios, terminamos en atraso cambiario, en déficit externo, y entonces hubiera sido un milagro que no sucediera lo que sucedió en el 2018. Yo ya no estaba en el gobierno, pero durante el 2017, comprometido con que hubiera un buen resultado, intenté advertirle a alguno de los funcionarios, y la verdad que me costó mucho, porque no voy a dar nombres, pero recuerdo una vuelta después de una entrevista en el programa de radio de Longobardi, donde enero, febrero del 2018, donde yo advertí mi preocupación sobre el gran déficit comercial, el déficit de cuenta corriente, y expliqué, digamos, cuáles eran las consecuencias posibles de no corregir ese desequilibrio. Cuando corto con Longobardi, me entra un mensaje de WhatsApp, no importa de quién, pero de un alto funcionario del gobierno, que me dice: Alfonso, ¿me podés explicar por qué te preocupa tanto el déficit comercial? Y le dije: bueno, fulano de tal, ahora estoy en Tucumán, estaba en Tucumán, cuando vuelva nos juntamos, te cuento. Pero la verdad que después quedé pensando, no puedo tener que explicarle a un alto funcionario de semejante rango del gobierno por qué es malo el déficit comercial, ¿no? Creo que hubo una decisión de pensar de que esas cosas las resolvía el mercado y de que el único desequilibrio que había que resolver era el fiscal, y me parece que la macro es un animal mucho más complejo de lo que puede ser. Yo creo que la gran diferencia entre un gobernador y un presidente son dos, ¿no? La política exterior y la macroeconomía. Y eso es algo que cualquier gobernador que quiera ser presidente lo tiene que tener muy claro, ¿no? No es lo mismo gobernar una provincia o una ciudad, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que gobernar la nación. Y me parece que eso fue la otra cosa que falló, ¿no? Falló la apertura política y la apertura hacia un gran consenso y un gran acuerdo nacional. Eso nos dejó con un programa manco desde el inicio. Y después, bueno, este diagnóstico que para cuando empezó a desarrollarse el desenlace, yo ya no tenía ninguna facultad para poder incidir en eso, ¿no? ¿Creen que lo pueden escuchar en este momento? Bueno, yo trato. Ustedes saben que tengo buen modo, digo cosas duras, pero siempre con buen modo, y sobre todo con la actitud de querer ayudar, ¿no?
Aparezco poco en los medios, pero las veces que aparezco digo lo que pienso, así que yo creo que todos saben lo que pienso. Y mi teléfono lo conocen también, así que hasta ahí llego. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Alfonso Pratgay. Y en lo personal y en nombre también de la municipalidad, que lo van a hacer dentro de algunos minutos con unos presentes que te van a entregar, agradecer la gestión. Sabemos que están con muchísima actividad. Siempre es muy importante para nuestra ciudad, para nuestra Córdoba, escuchar informaciones de carácter nacional y en una etapa tan conflictiva y tan compleja como la que está viviendo este país. Por eso también el agradecimiento. Gracias a vos, Ezequiel, por tu tiempo, por las preguntas. Siempre es más dinámico hacerlo así que yo en el púlpito aburriéndolos a ustedes. Y gracias por estar acá. A mí me encanta todas las veces que pueda venir a Río Cuarto. Ustedes saben que tengo amigos y que he estado en esta feria más de una vez. Lo único que lamento es no estar más tiempo, pero quizás la próxima lo vamos a resolver eso. Muchas gracias a las autoridades por invitarme, al intendente, y que sea una gran feria y que haya muchas más que las primeras 3 que ya tuvieron. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo invitamos a ponerse de pie, Alfonso. Ingresa Mónica Lanuti por parte del Consejo Deliberante, también Daniel Riobel, el subsecretario de Agroindustria. Yo te tengo el micrófono, no hay problema. Para entregar un presente lo vamos a leer, dice así. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto resuelve, artículo 1, declarar visitante ilustre de la Ciudad de Río Cuarto al señor Alfonso Pratgay en el marco de su visita a la Feria Industrial Río Cuarto 2019. Artículo 2, hacer entrega del presente dispositivo al señor Alfonso Pratgay. Artículo 3, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Firma el secretario José Barotti y Darío Fuentes, su presidente. Muy bien. Y los mates. Daniel. No sé si querías mencionar. No, simplemente. Llevo la matera, La matera, mira qué bueno. Generó celos hoy entre el presidente y el entrante y saliente de la sociedad rural. Me imagino, me imagino. Bueno, sin duda que me toca simplemente transmitirle el agradecimiento de la presencia a tan destacado economista y amigo. Y por supuesto que este tipo de presencias lo único que hace es realzar un poco el esfuerzo que se hace para sostener en el tiempo este tipo de acontecimientos en el marco tanto del trabajo en conjunto entre lo público y lo privado y con una característica principalmente de amplitud respecto a tener un poco de conocimiento de todos los conceptos, opiniones y aspectos tanto políticos como económicos de lo que es la realidad económica del país. Sin duda que tu presencia aquí tiene mucho que ver con nuestro común amigo el Gumer, pero por supuesto que agradecido desde ya y por supuesto las puertas de Río Cuarto están abiertas para vos.